Cuando guste iniciar. Sí, muchas gracias. Muy buena tarde. Saludo con especial afecto y admiración a todas las personas que integran esta audiencia de diplomado en Derecho Electoral, concretamente en Derecho Probatorio Electoral. Esta sesión que convoca la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y los saludo con mucho afecto porque aunque no tengo el gusto de conocerles personalmente, sin embargo, pues somos una gran familia en este país. Todos tenemos en divergencia de ideologías y de maneras de pensar y de circunstancias personales, tenemos un fin común. Todos queremos hacer sólidas las instituciones democráticas de nuestro país y alcanzar un futuro más acogedor, más incluyente en nuestra sociedad. Entonces, en eso coincidimos y somos como una gran familia, por eso los saludo con mucho afecto, pero también con admiración porque cada una de las personas aquí reunidas esta tarde, pues son profesionistas, son gente que tienen muchos compromisos cotidianos, muchas cosas que atender en su día a día, y aún así se dan tiempo para, por ejemplo, cursar un diplomado como este, porque les interesa el tema, porque pues tal vez consideran bueno para su formación profesional el entrar en más detalle en los aspectos del derecho electoral y procesal electoral. Y eso pues implica una gran autodisciplina, una gran capacidad de trabajo y de constancia. Por eso los felicito, las felicito a cada una de las personas aquí reunidas. Ahora bien, tengo el privilegio de hablar con ustedes en esta ocasión para tocar el tema de la prueba en materia electoral. Para estos efectos, la Escuela Judicial Electoral me ha concedido 3 sesiones que van a darse en la tarde de hoy jueves, mañana viernes y el próximo lunes. Eh, sobre este punto, antes de iniciar la temática que tenemos por delante, quiero hacer estas acotaciones. La primera, una muestra pública frente a ustedes, un público privilegiado, una muestra de gratitud plena para las señoras y señores magistrados que integran el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como a la doctora Gabriela Rubalcaba, directora de la Escuela Judicial Electoral, y su staff de colaboradoras y colaboradores, porque todos ellos han confiado en mí para impartir este tema y pues nos están dando este foro. Entonces, mi gratitud y mi reconocimiento. Y quiero hacer estas dos acotaciones más. Miren, a lo largo de lo que vamos a comentar en este momento y hasta que termine la actividad de hoy, pues pueden surgir algunas dudas o algunos comentarios, no necesariamente dudas, porque los más y los menos, pues han tenido experiencias, muchos de ustedes trabajan o tienen vinculación con órganos electorales, ya sea en la Ciudad de México o en el interior del país, en partidos políticos, qué sé yo, están muy, muy vinculados a instituciones de carácter electoral. Y entonces han vivido experiencias, les ha pasado, han visto qué pasa en su derredor. Entonces, ya sea preguntas o comentarios que ustedes quieran compartirnos, en el caso de los comentarios, para enriquecer esta explicación, con mucho gusto lo atendemos. Nada más que yo sugiero que sea al final de la exposición, para que no se pierda, digamos, la fluidez del desarrollo del tema. Daremos un tiempo para preguntas y respuestas. Nada más mi sugerencia en este caso es que si esa es la situación, pues anoten por ahí o tengan muy a la mano la pregunta o el comentario, porque luego se dicen tantas cosas que pues la verdad ya no nos acordábamos qué era lo que queríamos preguntar. Ahora, otra cosa, esta presentación que ustedes están viendo, pues quizás tenga algunos datos que a ustedes les puedan parecer interesantes o aportativos. No se preocupen porque el lunes, que es nuestra última
sesión. Después de que esta termine, a través de las autoridades de la Escuela Judicial Electoral, que siempre han sido muy amables y muy solidarias, les harán llegar esta presentación a sus dispositivos. ¿Por qué? Pues porque es un material para ustedes, se hizo precisamente pensando en ustedes para desarrollar estos temas. De manera que no hay necesidad de que tomen fotografía o notas de algo que les interese, porque finalmente el material va a ser suyo. Nada más hay que tener un poquito de paciencia hasta el lunes, cuando terminemos de exponerlo. Hechas estas acotaciones, pues empecemos con el tema. Y miren, lo primero que debe hacerse en cualquier caso como este es plantearnos la conducta o conductas, las metas o metas o meta que queremos lograr. El que no sabe a dónde va, pues no sabe si ya llegó o si todavía le falta para llegar. Entonces, ¿qué queremos lograr con estas 3 sesiones programadas por la Escuela Judicial Electoral? Al concluir el estudio de estas 3 sesiones, las personas participantes, o sea, ustedes, cada cual, tendrá una visión general del sistema probatorio en materia electoral. Vamos a ofrecerte la mayor información posible para que tengas así como una vista panorámica, como cuando vamos en una avioneta, en un avión, y vemos pues muchos detalles que no se ven abajo. Entonces, una vista panorámica de la prueba, el sistema probatorio en materia electoral. Y vamos a identificar los medios de prueba que son admisibles en nuestro sistema jurídico mexicano. No todo tipo de prueba acepta el derecho procesal electoral. Y también, claro, las reglas que imperan respecto de ofrecer la prueba, admitir la prueba, desahogar la prueba y valorarla. De los medios probatorios y la trascendencia que tiene la prueba para que las personas justiciables, quienes se acercan a los órganos de justicia, logren sus objetivos procesales. Quien pide justicia electoral, quien interpone un juicio o un recurso de carácter electoral, pues pretende que se le dé la razón y que en consecuencia se sanen o se superen las violaciones que, según él manifiesta, sufrió. Bueno, para que lo logre, necesita pruebas. Por eso la prueba, desde ahorita lo estamos diciendo, es un elemento esencial en el proceso en general y particularmente en el proceso electoral, que es lo que nos interesa. Ahora bien, así como para que los órganos de justicia formen y consoliden su convicción institucional respecto de los casos que han sido elevados a su consideración y resolución. En este objetivo lo que estamos viendo es que queremos tener entonces una panorámica general de la prueba con todos los aspectos que son inherentes a ella, como decimos, cuáles son las pruebas que se pueden aportar, cómo las podemos ofrecer, cómo nos las van a admitir, eh, cómo se van a desahogar, cómo se van a valorar para darnos la razón, que eso es lo que pretendemos al aportar una prueba. Y esto le sirve, claro, a quien va a solicitar justicia, al promovente, pero también al juzgador. El juzgador no sabe, el juzgador está en su oficina, no vio lo que pasó. Entonces nosotros tenemos que aportarle el material para que él se apodere de esa idea, para que él la entienda, para que él se imponga de lo que pasó y en consecuencia pueda tener un criterio y resolver el asunto que está a su consideración. Entonces la prueba tanto la necesita el promovente como también la necesita el órgano que va a impartir justicia. Bien, eso es lo que queremos lograr, darte una panorámica general. Ahora bien, el temario aquí lo tienes, que vamos a desarrollar en estas 3 sesiones. Ese temario no lo estoy realizando yo, no lo formé yo, sino es el temario que me está dando la Escuela Judicial Electoral. Me dice, estos son los temas que tienes que desahogar en esa comparecencia de 3 sesiones. Lo único que aquí hemos añadido, pues es la introducción y las conclusiones, los extremos.
La introducción, porque siempre es necesario que empecemos a hablar un lenguaje común, que veamos en dónde está el tema que queremos lograr desarrollar. Y las conclusiones, porque pues son las ideas a las que arribamos después de desarrollar toda esta temática, que son 8 rubros. Ahora bien, esas son mis conclusiones, no necesariamente las de ustedes. Las conclusiones son de cada cual. Cada quien ve distintos aspectos del curso, distintos aspectos del desarrollo de la temática. Y a lo mejor coincidimos o a lo mejor no. Es muy subjetivo. Pero bueno, yo te voy a dar mis conclusiones. Y los temas que son, digamos, los oficiales, los que nos da la escuela judicial, me dice, habla de la teoría general de la prueba, del sistema probatorio en materia electoral, o sea, llévalo al campo de nuestra materia general, que es el derecho electoral. Habla de los medios de prueba en materia electoral. No todas las pruebas que se admiten en otro tipo de procesos se admiten en lo electoral. Habla de las reglas de la prueba en materia electoral. Por ejemplo, también observa, responde a estas preguntas. ¿Qué y cómo se debe probar en materia electoral? ¿Qué es lo que tengo que probar y cómo lo voy a hacer? Esto como abogado, y esto lo entenderán muy bien quienes en esta audiencia sean abogados, yo sé que no todos lo son, pero quien tenga esa carrera lo va a entender muy bien. Son las circunstancias, así le llamamos los abogados, de tiempo, modo y lugar. ¿Cuándo ocurrió? ¿Cómo ocurrió? ¿Y en dónde ocurrió? Tiempo, modo y lugar. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues el hecho que queremos probar. También tenemos que hablar de estos parámetros en los cuales debe apoyarse el juzgador, por ejemplo, magistrados y magistradas de tribunales electorales, para valorar la prueba. Y entonces nos habla de la sana crítica en materia electoral, las presunciones e indicios. Vamos a ver cómo se maneja eso, hasta dónde llega su alcance, etcétera. También las herramientas para la valoración probatoria, porque una vez que ya me ofrecí mis pruebas, me las admitieron. Ahora viene, las hemos desahogado ya obran en poder del juzgador, obran las pruebas ya desahogadas. Bueno, pero ¿cómo las va a valorar? Entonces hay un procedimiento, hay herramientas para darles valor. Y finalmente el control de las decisiones judiciales sobre los hechos. Es decir, lo que resuelve una autoridad la puede revisar otra de rango superior, como pasa, por ejemplo, entre las salas del tribunal. Lo que resuelve una sala regional, en muchos casos, puede ser impugnada ante la sala superior, que es el órgano de cúpula, el órgano máximo del tribunal. Y entonces, bueno, pues hay un control de las decisiones judiciales, en el caso que yo he dado como ejemplo del propio tribunal. Bueno, ese es el temario, como te digo, el temario pues no lo impongo yo, es el que me han dado y tenemos que desarrollarlo punto por punto. Pues empecemos con la introducción. Mira, originalmente, es decir, desde los tiempos remotos de la ciencia jurídica, cada especialidad jurídica fue desarrollando las teorías o estudios específicos de ciertos aspectos de su especialidad. Hay un jurista que ustedes seguramente conocen, han escuchado sus conferencias, ha sido funcionario de alto nivel en el Tribunal Electoral y es un gran académico, el doctor Flavio Galván Rivera. Seguramente lo conocen, lo han escuchado, en fin, a lo mejor lo conocen hasta personalmente. Dice el doctor Flavio, con mucha razón, mira, el derecho es un fenómeno único, es un solo campo del conocimiento humano. Así como hay medicina, como hay arquitectura o cualquier otra área del conocimiento. El derecho es uno solo. Pero por razones de especialidad se divide en eso, en especialidades.
Y entonces tenemos el derecho civil, el mercantil, el del trabajo y así, así. Entre ellos el electoral y procesal electoral. Nosotros sabemos que incluso se hace en un sentido figurado, en un sentido metafórico, se dice que el derecho es como un árbol y las ramas de ese árbol son precisamente las especialidades. Algunas tienen el grueso muy, muy amplio, ¿sí? Son muy gruesas, son ramas que vienen desde muy antiguo, como el derecho penal o el derecho civil. Lo primero que hizo la humanidad en las culturas más antiguas que conocemos, pues es fijar qué conductas son tan agresivas para la sociedad que las consideran delitos y qué penas se aplican a esos delitos. Entonces, el derecho penal es una rama muy, muy antigua. Y en cambio hay otras que apenas son unos retoños, unas varitas que van creciendo. Son las nuevas áreas del derecho, como el derecho informático. Bueno, ese no existía hasta que no aparecieron aparatos como el que ahorita nos está sirviendo para comunicarnos. Bueno, pues esas áreas o ramas, si la quieres llamar así, del derecho, fueron desarrollando en sus especialidades una serie de teoría. ¿Qué es una teoría? Una teoría es un estudio puntual, un estudio sistemático de un tema concreto. Y entonces, bueno, pues aparece una teoría de la prueba, que es un elemento importante, es un aspecto importante en todo el derecho, la prueba en materia penal, la prueba en materia civil, la prueba en materia de derecho laboral y así, así. Y esto avanzó tanto porque permitió profundizar en el tema de la prueba. La prueba, todos no necesitamos ser abogados ni tener mucho sentido común para entender que es un elemento importantísimo, al grado que si no hay pruebas, pues sería muy difícil impartir justicia y muy difícil también que tú pudieras demostrar que lo que dices que ocurrió realmente haya ocurrido. Entonces la prueba, como decía hace un rato, es importantísimo para el que juzga y para el que demanda justicia. Y entonces, hacia los años 60, surgió la idea de que si estamos viendo la teoría de la prueba en distintas especialidades jurídicas, ¿por qué no hacemos una teoría general de la prueba? Entonces, podríamos empezar por hacer una teoría general del proceso. Y en eso se animaron muchos juristas. Por ejemplo, aquí en esta lámina está citado don Niceto Alcalá Zamora, un brillantísimo jurista español. Pero también está citado don Cipriano Gómez Lara. Por ahí están todavía los libros del maestro Gómez Lara, a lo mejor tú los llevaste en tu carrera. Bueno, pues personas de ese nivel se animaron y formaron la materia de teoría general del proceso. Y si tú eres abogado, seguramente entre tus materias, por ahí del segundo o tercer semestre, llevaste teoría general del proceso, donde se estudiaba toda un estudio general de la prueba, entendiendo que tiene peculiaridades o diferencias entre una especialidad y otra. En materia penal se produce la prueba y se valora de un modo, y otra, pues quizás muy diferente en materia mercantil. Pero sí podemos ver aspectos comunes y por eso podemos implementar una materia que se llame teoría general del proceso o teoría general de la prueba también, si ya entramos al detalle del detalle. Bueno, entonces, mira, vamos a empezar, dejamos este asunto por un momento, al ratito vamos a insistir en él, vamos a distinguir estas cuatro palabras que para un abogado, pues queda muy clara la diferencia, pero sabiendo que en esta audiencia hay personas que no son abogados, es conveniente que hagamos la diferencia. Proceso, procedimiento, litigio y juicio. Es más, si me voy a un diccionario, es muy probable que me las den como sinónimas. Proceso, véase litigio, litigio, véase juicio. Pero esto es desde el punto de vista lingüístico, no desde el punto de vista jurídico.
Estas 4 palabras son netamente jurídicas y son diferentes, aunque están hablando de lo mismo, pero son diferentes aspectos. Un proceso. ¿Qué es un proceso en materia judicial? Es un conjunto de etapas que implican distintas actividades de las partes y del órgano jurisdiccional para que pueda impartirse justicia en un caso determinado. Cuando yo digo proceso de lo que tú quieras, olvídate de lo jurídico, estoy hablando de una serie de etapas y de pasos que hay que desarrollar. Por ejemplo, en un proceso industrial, cuando tú me invitas a visitar tu fábrica, me vas pasando por un departamento o área y luego al otro y luego al otro, que están concadenados, y voy viendo cómo de donde salió la materia prima, después de mi recorrido sale el producto, ¿sí? Es un proceso industrial. Bueno, pues esa idea de etapas la vamos a trasladar al mundo de lo judicial. Y entonces, para que yo pueda obtener la razón frente al órgano de justicia y que se declare no solamente esa razón, sino que además se me apoye para reconstruir mi derecho violentado, necesito llevar un proceso. Por ejemplo, debo presentar mi demanda por escrito dentro de un plazo determinado. Después se correrá oficio de esto a la parte que yo demando y él contestará, tiene un plazo para contestar y así, 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 hasta que llegamos al momento de dictar la sentencia y de que ésta llegue a ejecutarse. Bueno, pues para eso pasaron muchas cosas, muchas etapas. Igual que en tu fábrica, fui pasando de un área a otra. Eso es un proceso en materia judicial. ¿Y qué es entonces un procedimiento? Es el conjunto de requisitos de forma y fondo que deben observarse en cada etapa del procedimiento, del proceso, o sea, el proceso entendiéndolo como judicial. Entonces, por ejemplo, me dicen, mira, tu demanda debe ser por escrito, ¿sí? Eh, por ejemplo, la sentencia también y debe cubrir estos aspectos. Bueno, ese es el procedimiento. Por eso, entre la legislación que yo manejo como abogado de cualquier especialidad que tú quieras, me encuentro que hay código de procedimientos civiles, código de procedimientos penales y así, así. Entonces ahí me van a explicar cuáles son los requisitos de fondo y forma que deben cubrirse en cada etapa del proceso. ¿Y qué es el litigio? Litis, de ahí viene la palabra litigio, en latín significa controversia, oposición. El litigio es el conjunto de puntos controversiales que sostienen las partes ante el órgano de justicia. Tú dices que es tu terreno, yo digo que es el mío. Entonces ahí está planteada la litis. Nuestras versiones no son diferentes, sino algo más grave, son contradictorias. O tú eres el dueño o yo lo soy. Tú dices que ganaste la elección y yo digo que gané yo. Entonces ahí son dos posiciones que no solamente son diferentes, sino algo mucho más grave, son opuestas. Y ahí se plantea la litis, ¿quién ganó? Por eso, cuando estamos dentro del proceso, hablamos de fijar la litis. ¿Qué significa eso? Encontrar los puntos donde las versiones de las partes se contradicen. Y eso es a lo que nos vamos a abocar. Eso es lo que el órgano de justicia, el magistrado o magistrada que lleven el proyecto de resolución, si es en materia electoral, tendrán que ver cuál de las dos versiones es la correcta. Entonces, fijar la litis es señalar lo que vamos a discutir, a probar y en última instancia a resolver y sentenciar en un litigio. Lo que en los puntos en que las partes coincidan no tenemos que alegar nada porque las dos partes lo admiten. En el punto donde estamos en controversia, esa es la litis y por eso hablamos de litigio. Y entonces el litigio lo podemos ubicar en un expediente cuando tenemos las dos versiones, las del que demanda y las del demandado. Entonces vamos viendo en qué se contradicen. Es fijar la litis. A eso nos vamos a abocar. ¿Y qué es entonces el juicio? El juicio es la resolución a la que arriba
el órgano de justicia, una vez que, claro, ha conocido y valorado las pruebas, han presentado sus argumentos las partes. Entonces ahora, después de escuchar y de ver todo esto, el órgano de justicia va a decidir quién tiene razón y en consecuencia qué procede. Entonces el juicio es una labor del juzgador. Por eso es muy discutible cuando una persona dice, ahorita llevo un juicio. ¿Tú llevas el juicio? ¿Tú eres el juez? No, yo estoy demandando. Ah, no, entonces tienes un proceso, porque el juicio es una labor del juez. El juicio es del juez, no de las partes. Entonces ya vimos que pues se parecen mucho, pero son cosas diferentes. Y que nosotros, como especialistas del derecho, sí debemos distinguir proceso, procedimiento, litigio y juicio. Ahora bien, el proceso en materia electoral se inicia cuando la o el justiciable, o sea que es una persona física, un ciudadano o ciudadana, o una persona moral, por ejemplo, un partido político, ejerce su derecho de acción y la ley lo llama promovente. ¿Qué ley? La Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Lo llama promovente. Es el que demanda, el que pide justicia. Y lo que está pidiendo es que el órgano lo escuche, la sala regional o la sala superior, según sea, lo escuchen y en su caso le den la razón. El derecho es la acción. ¿Y cómo se materializa? ¿Cómo se vuelve algo que podamos apreciar tú y yo con nuestros sentidos? Con un documento que precisamente es su escrito de demanda. Entonces, su derecho, que es algo subjetivo, lo vamos a concretizar en ese documento, que ese sí ya lo podemos leer tú, yo o la opinión pública si lo ponemos en línea. Entonces, el derecho es la acción y se materializa con el escrito de demanda. Durante el procedimiento electoral, las partes, que se llaman promoventes, y también puede haber otras partes, por ejemplo, el tercero o tercera interesados, personas que se ven afectados también por lo que ahí se discuta. Entonces se les llama comparecientes. Esto también lo dice la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. Entonces distingue entre quien presentó la demanda y quien se adhirió al asunto porque considera que también violenta sus derechos. Eso puede haberlo o no. Tercero interesado, no todos los asuntos lo tienen. Y también, claro, la autoridad supuestamente responsable. Ella va a tener que presentar en su momento un informe circunstanciado donde diga lo que a su derecho convenga, por qué tomó la decisión de llevar a cabo ese acto o esa resolución que lo están ahora impugnando. Bueno, son las razones de la autoridad. En el derecho procesal hay que escuchar a todas las partes, hay que escuchar las razones de cada cual y cada cual debe probar. Ahora, la resolución del órgano de justicia también se materializa en otro documento, en la sentencia. La resolución es una facultad del órgano de justicia. ¿Y cómo lo puedo observar yo o tú o ella? Ah, pues en un documento que obra en el expediente, la sentencia, que una vez aprobada por las autoridades que integran dicho órgano, si es un órgano colegiado, como sucede en los tribunales electorales, que están constituidos por magistradas, magistrados, pues una vez que lo aprueban, con toda la solemnidad y todos los requisitos que al efecto señala la misma ley, de que sea en sesión pública, en fin. Bueno, pues una vez que sea así, pues se hace del conocimiento de las partes, es la notificación, y queda a la vez a disposición de cualquier persona en página electrónica. O sea que tú, yo, ella, podemos entrar a la página del tribunal y en donde dice asuntos, hacemos clic, ahí sale resoluciones o sentencias, hacemos clic y ahí ya podemos marcar el expediente, la resolución que nos interese y está a la vista. Una vez que ya causó estado, lo puedes consultar yo o tú o quien sea. Esto es un principio de transparencia. Ahora bien, en el caso concreto del derecho procesal electoral, el tema de la prueba resulta de fundamental importancia, como sucede en toda especialidad
o disciplina jurídica, pues tiene aquí características peculiares que lo van a distinguir de otras pruebas en otras áreas. Por ejemplo, ¿por qué? ¿Por qué el derecho procesal electoral y consecuentemente la prueba son un poco diferentes al común de las especialidades? Una, porque fíjate que en la sentencia de un tribunal electoral, sea local o sea federal, el impacto político de las decisiones judiciales es profunda, lo que no ocurre generalmente en otro tipo de especialidades. Si tú y yo estamos peleando porque firmamos un contrato y alguno de nosotros está incumpliéndolo, el asunto nos afecta a ti y a mí. Realmente es muy difícil que esto llegue a trascender. En cambio, si a través de un procedimiento de tipo electoral se da, por ejemplo, ya no seamos tan exagerados, la nulidad de la votación recibida en una casilla, tú sabes que hay nulidades para dejar fuera de consideración la votación recibida en una casilla. Imagínate, las personas que ahí votaron, porque ahí estaba la lista nominal con ellos, es como si no hubieran votado. Todas las personas que allí votaron, mejor ni se hubieran tomado la molestia, porque no se van a contar sus votos. Imagínate el impacto que esto tiene. Y ya no digamos si se llega a anular una elección de lo que quieras, de un ayuntamiento o de un gobernador o de un diputado local o federal, o ya no digamos del presidente de la República. Eso va a ser un impacto político muy grande. Entonces ya lo electoral como que tiene peculiaridades que no son comunes en el derecho mercantil o en el fiscal. Por otro lado, la brevedad de los plazos. Como de alguna manera los titulares de los órganos de elección popular tienen que tomar posesión fatal el día X, pues no pueden darse plazos de conocimiento muy amplios. Entonces no puede durar un juicio ahí 4 o 5 años, porque de alguna manera hay que resolver con una brevedad. Por ejemplo, ustedes conocen el procedimiento especial sancionador. Ahí son horas, tú habrás visto que los plazos son de 48 horas, de 24 horas, ya ni siquiera hablan de días. Y el inciso C, el involucramiento social que implica la mayor parte de sus decisiones, porque no solamente afectan políticamente, la sociedad y ahora que tiene el recurso de las redes y las vías de comunicación electrónica, pues están al pendiente tanto en nuestro país como fuera de él. ¿Qué pasó con la elección de gobernador en tal estado o de presidente? Está la atención pública, ya no digamos en México, sino la atención internacional metida en esto y la gente opina y la gente expresa su opinión, a veces fundamentada, a veces sin fundamento, pero todo eso pesa. Entonces, eso no se da en otras áreas del derecho. Por eso, en el aspecto procesal electoral, las cosas tienen cierto sesgo que debemos tomar muy en cuenta. Y entonces la prueba adquiere una dimensión enorme, que tiene en todos los procesos. Ahora bien, proceso electoral, como yo estoy empleándolo desde que empecé a desarrollar esta plática, lo estoy entendiendo, como lo dijimos hace un momento, como un conjunto de etapas de tipo jurisdiccional que me van a llevar desde que yo presento mi demanda, doliéndome de ciertas cosas que me hicieron las autoridades, hasta que llegue el momento de la resolución y la ejecución de la sentencia. Porque en materia electoral también se habla de proceso electoral cuando hablamos de la elección. ¿Se acuerdan que el proceso electoral es un conjunto de etapas para que tú, yo y cualquier ciudadano o ciudadana podamos ejercer nuestro derecho constitucional al voto activo o al voto pasivo? O sea, a votar o a que voten por mí. Pero no estoy empleando aquí en todo lo que he hablado desde que empecé a charlar con ustedes sobre esto, no lo estoy usando así. No estoy hablando de la etapa de preparación de la elección, de la etapa de registro de candidatos, de la precampaña, no estoy hablando de eso.
Estoy hablando de proceso, pero como un proceso jurisdiccional, un proceso para impartir justicia. Y es que las palabras son las mismas, nada más que tienen una diferente connotación. Ahora bien, voy a darles algunas frases que nos van a seguir ubicando en el ambiente que queremos. Algunas son de conocidos académicos. Por ejemplo, esta que es de Francesco Carneluti. Cualquier persona que se asome al mundo del derecho procesal en general, pues ha oído de Carneluti. ¿Y él qué dice respecto de la prueba? Bueno, aquí tienes. El juez, dice él, fíjate, a mí me parece muy poético esto, no sé ustedes qué piensen, pero fíjate que parece muy poético. Dice, el juez está en medio de un minúsculo cerco de luces, fuera del cual todo es tinieblas. Detrás de él el enigma del pasado y delante de él el enigma del futuro. Este minúsculo cerco es la prueba. Imagínate a un individuo, que sería el juez, parado en un lugar determinado que está oscuro y únicamente en su derredor, como un círculo, tenemos unas velas o unas veladoras. Y lo que alcanza a ver detrás de las velas es oscuro. Entonces, él no sabe qué ocurrió, ni sabe tampoco cuando llega la demanda qué va a ocurrir. Él no tiene preconcebida la resolución. Entonces, lo único que puede iluminar el camino, estoy siguiendo el lenguaje un tanto poético o simbólico de Carneluti. Lo único que puede iluminar al juez son las pruebas. Con la prueba empieza como cuando tenemos una lámpara sorda. Empezamos a ver detalles que en la oscuridad no se veían. Bueno, esto dice Carneluti. Tenemos en cambio a don Luis Vicente Varela, un jurista argentino. Él dice, sin la prueba, el orden jurídico sucumbiría a la ley del más fuerte, dado que no sería posible la solución de un conflicto de manera racional. Bueno, si no tenemos pruebas, entonces sería de a ver quién puede gritar más, o quién se puede imponer más, o quién tiene más dinero, más influencias. Es decir, si no existieran las pruebas, caeríamos, yo me imagino, en la barbarie. Bueno, vamos a ver otras dos frases, en este caso de Hernando Davis Echendía. Es un autor colombiano contemporáneo y muchas veces se cita en el mundo de lo electoral, porque aunque él no se está dedicando a lo electoral, sin embargo, muchos de sus conocimientos y de sus ideas y de sus teorías se conocen en México y muchos tratadistas utilizan las, las teorías de Hernando Davis Echendía. ¿Qué dice el autor colombiano? Dice, la noción de prueba está presente en todas las manifestaciones de la vida humana. Probar es aportar al proceso por los medios y procedimientos aceptados por la ley los motivos o las razones para llevarle al juez el conocimiento de la certeza sobre los hechos. Acuérdate, el juez no sabe nada, él está en su privado, en su despacho. Él no estuvo en los acontecimientos. Porque si hubiera estado incluso, tampoco podría conocer del asunto, tendría que excusarse si hubiera sido, por ejemplo, un actor de lo que sucedió. Entonces no podría él ser el juzgador totalmente, em, sensato por un lado y por otro imparcial. Entonces tendría que excusarse. Entonces él no sabe, no vio, pero tú sí, y tú le vas a llevar la prueba de lo que pasó. Y cuando dice el doctor Echendía que la noción de la prueba está presente en todas las manifestaciones de la vida humana, es cierto. Si yo falto a mi trabajo diciendo que me sentí indispuesto, pues me piden una constancia médica, un comprobante médico, no nada más porque yo lo diga. Me dicen, sí, profesor, pues con mucho gusto, qué lástima que le pasó esto, pero usted tiene que tener su incapacidad, que se la extienda además una autoridad competente en el caso.
o sea, el Instituto de Seguro Social o el ISSSTE, según esté usted afiliado, no es a la palabra. Pues tengo que probar, siempre hay que probar, ¿sí? Y ya no digamos en materia judicial. Y ahora, pues una frase popular que no tiene desde luego autor, dice, tanto vale no tener derecho como no poder probarlo. Si no lo puedes probar, no existe. Aunque tú digas, pero a mí me consta, yo lo vi. Pues sí, tú lo viste, Dios lo vio, todo eso es cierto, pero no lo puedes probar. Y si no lo puedes probar, pues no existió. Por eso, cuando tú asesoras, cuando tú patrocinas a un cliente, le pides pruebas, tráigame documentos, tráigame testigos, vamos a pedir una pericial, o sea, pruebas, porque a la palabra no, ¿sí? Entonces, pues el que no puede probar, pues prácticamente no puede obtener justicia. Bien, con esto nos hemos ambientado. En conclusión, el tema de la prueba, tanto su definición como la constitución, los medios de prueba, el ofrecimiento, la admisión, el desahogo, la valoración y consecuencias impactadas en la resolución, se erigen en aspectos esenciales de un proceso judicial, el que tú quieras, incluyendo el electoral. Pero fíjense cómo hemos venido repitiendo constantemente que son muchas actividades: ofrecer, aceptar, desahogar, valorar, admitir, etcétera. Y todo está relacionado con lo mismo, la prueba, en distintos momentos y para distintos actores. Unas son de la parte, el promovente o el tercero interesado o la misma autoridad responsable, y otras son del juzgador. Para el caso del derecho procesal electoral, se requiere tomar en cuenta varios parámetros específicos propios de esta especialidad, y eso es precisamente la esencia de los temas que vamos a desarrollar en estas 3 sesiones que tenemos destinadas al asunto de la prueba en este diplomado. Bien, pues veamos la teoría general de la prueba. Porque acuérdate que el primer punto a tratar, me dice la escuela judicial, habla de la teoría general de la prueba. Bueno, y aquí tomo una idea de una persona que a lo mejor también lo conocen, es el doctor René Casoluengo Méndez. Tal vez lo han escuchado en algún diplomado, en alguna conferencia al maestro Casoluengo. Y él hace una pregunta que después responde con base en un autor, precisamente en Hernando Davis Echendía, el autor colombiano que ya cité. El maestro René Casoluengo se pregunta, oigan, ¿existe una teoría general de la prueba? Y lo está diciendo un especialista, porque el maestro es un procesalista, no solamente en materia electoral, sino en general. Es un especialista, es un profesor universitario dedicado a la especialidad del proceso. Y él se pregunta, ¿de veras podemos tener una teoría general de la prueba? Y no lo responde él, sino se apoya en Davis Echendía. ¿Y qué dice Davis Echendía? Dice que nada se opone a la existencia de una teoría general de la prueba, siempre que en ella, en esa teoría, se distingan aquellos puntos que por política legislativa, o sea, porque así lo decidió el legislador, están o pueden estar regulados de diferente manera en cada tipo de proceso. Pues sí, por eso les hablé de algo más grande, la teoría general del proceso. Les dije, hacia los años 60 se pensó en formar esa materia en los planes de estudio de la licenciatura en Derecho en las escuelas. Y ahí se vio cuáles son los puntos de semejanza entre los distintos procesos: proceso civil, proceso penal, proceso mercantil, proceso laboral y así. Y entonces se puede formar una teoría general del proceso, entendiendo que en cada especialidad, en cada rama, si tomamos ese lenguaje metafórico, tendremos algunas especificidades. Bueno, pues lo mismo pasa con algo más reducido, con algo que es especie del género.
la teoría general de la prueba. Entonces, a la pregunta que plantea el doctor Casoluengo, la respuesta con base en Echendía es que sí podemos establecer una teoría general de la prueba, nada más tomando en cuenta que en materia electoral, pues tiene peculiaridades. Lo anterior significa entonces, siguiendo a este autor Echendía, que los conceptos y los principios relativos a la prueba resultan aplicables en todo tipo de procedimiento, todo. Ahora bien, tengo otro autor, Jordi Ferrer. Él manifiesta que la prueba tiene un problema la palabra. Dice, mira, esa palabra prueba en materia jurisdiccional o judicial, pues es dubitativa. Es una palabra muy escurridiza, como el agua que se nos va entre los dedos. Puede tener varias acepciones. Y entonces, uno de los problemas fundamentales, como ya hemos dicho, del proceso de la justicia y del ordenamiento jurídico en general, y que esta cuestión no se puede negar, es que, pues, la prueba es un aspecto esencial de todo el sistema jurídico. Eso no lo podemos negar, dice Jordi. Pero esa palabra, pues, tiene mucha ambigüedad, dice otro autor, González Leyer. Él dice, mira, prueba puede significar muchas cosas. Primero, pues la actividad de probar. Por eso a mí me dicen, pruebe usted. ¿Y eso qué significa? Pues tráeme las pruebas y ofréceme las pruebas. Entonces ahí prueba se convierte en la actividad de probar. Pero también prueba se puede hablar de los medios para probar. Por ejemplo, digo, aquí tengo las pruebas. Vea usted, tengo aquí un video, vea usted, aquí tengo un acta circunstanciada, vea usted, aquí tengo un pasaporte, en fin. Entonces, la prueba se vuelve el medio de prueba, pero también puede ser el resultado de haber valorado las pruebas, como cuando se dice se tiene prueba fehaciente, ¿sí? Llegamos a la conclusión que tal prueba es contundente. Ahí no estoy hablando de medios ni de actividad de probar, sino del resultado de haber probado. Suficientemente se probó y quedó comprobado, entonces ya significa otra cosa diferente. Y a eso, como si no fuera suficiente, el propio González Laguier añade un cuarto significado, la prueba como razonamiento. Porque tú ya me enseñaste el video, ya me enseñaste el acta de instalación de casilla, ahí lo vi, lo leí, observé. Pero de todo lo que tú me has enseñado, yo juzgador hago mi razonamiento y digo, si esto ocurrió, consecuentemente quedó probado lo que afirmó el promovente. Pero también el mismo promovente, cuando me entregó la prueba, me dijo, fíjate juez, sucede esto y esto y esto y esto, y con esto te demuestro, mira, vincula esto con lo que te estoy diciendo y verás que te estoy diciendo verdad. Entonces, probar significa muchas cosas. Y de ahí puede venir también un desconcierto para utilizar la palabra que pues es tan importante. Ahora bien, vamos a dar un concepto y la razón de ser de la prueba. O sea, ¿la prueba para qué? Bueno, mira, aquí Gascón Abelán dice que la prueba, ahí tienes una definición, es un instrumento de conocimiento que tiene como finalidad conocer o averiguar la verdad sobre hechos controvertidos. Claro, los hechos que tú estás narrando se están controvirtiendo por la autoridad que tú estás juzgando como responsable, tú la estás señalando. Bueno, entonces tú es tu versión, habrá que ver la versión de la otra parte. Entonces, con tu prueba, lo que estás haciendo es tratar de hacer luz en una verdad sobre un hecho que está en controversia. No todos están de acuerdo con lo que tú dices, pero advierte este mismo autor Gascón
que es una fuente de un conocimiento que solo es probable. Cuando tú me entregas un documento, no es palabra de Dios. Es un documento que da la idea de que tal vez lo que dices es cierto. Porque aunque tú digas, oiga, esta prueba es un instrumento público, ¿sí? Por ejemplo, la ha firmado una autoridad que tiene fe pública. Por ejemplo, el secretario general de Acuerdos de la Sala Regional. Él tiene fe pública y si lo está firmando, quiere decir que así pasó. ¿Y qué tal que es falsa? ¿Qué tal que es una falsificación? Igual que un pasaporte, puede ser hechizo. Entonces, por eso da una posibilidad, lo más probable es que sí, pero aún así podría tratarse de una falsificación. Entonces, de ahí, pues digamos, el resquemor que tiene Gascón, dice, todo lo que tú apruebas, todo lo que tú aportas como prueba, es probable. Faltará que el juez lo valore. Él será el que finalmente diga que hace prueba plena o no. Y, por ejemplo, otro procesalista, Couture, considera que la prueba es la acción que permite demostrar o verificar la verdad a la corrección o la corrección de una afirmación. Y esto que está diciendo Couture es muy importante. Estamos viendo posibles definiciones de prueba. Y claro, un buen diccionario de derecho, y sobre todo de derecho procesal, te daría 10 definiciones y me quedo corto. Pero estamos viendo que hay varias maneras de enfocar esa definición. Mira, por ejemplo, Sentis Melendo dice, sostiene que los hechos no se prueban, los hechos existen. Lo que se prueba son las afirmaciones que puedan referirse a los hechos. Ya nos dio otro sesgo, ya nos cambió de posición. Los hechos no se prueban. Lo que se prueba es lo que tú dices de lo que ocurrió. Válgame, pues ya se complicó. Efectivamente, porque tú y yo y ella y él estuvieron ahí delante, estuvieron en la casilla, ¿sí? Al momento que ocurrió el hecho que ahora estamos tratando de probar. ¿Y qué crees? Pueden variar nuestras versiones. Porque simplemente, ¿dónde estabas tú? ¿Dónde estaba yo? ¿Qué fue lo que yo vi? ¿Qué fue lo que tú entendiste? Entonces, lo que le llevamos al juez no es el hecho, ¿sí? El hecho ya no se puede repetir, no podemos jalar como en una máquina de ciencia ficción para que el juez se coloque en el día de los hechos y en el lugar de los hechos. Lo que le traemos es nuestra versión de los hechos. Y esa versión puede estar alterada y no porque seamos personas de mala fe, sino porque nuestra apreciación es muy subjetiva. Tú entendiste una cosa, yo entendí otra. Y entonces lo que le venimos a contar al juez es lo que nosotros entendimos o alcanzamos a ver del hecho, que no necesariamente concuerda con la realidad. Por eso aquí Melando dice, puedes considerar que lo que le traes al juez es la versión de los hechos, no los hechos en sí. Y todavía insiste, dice la parte, o sea, por ejemplo, el promovente, pero siempre la parte, no el juez, formula afirmaciones. El juez no puede afirmar nada porque no le consta nada, apenas va a conocer el asunto. Es la parte la que afirma y no viene a traerle al juez sus dudas, sino su seguridad, que puede ser real o ficticia, pero es su verdad. Él afirma, ¿sí? Ahora, que lo que esté diciendo sea cierto o no, eso es lo que vamos a ver cómo están las pruebas y cómo la vamos a valorar. Ahora bien, está dándole su seguridad real o ficticia al juez sobre lo que sabe. No viene a pedirle al juez que éste investigue, que éste decida, que éste busque. El que tiene que buscar la prueba eres tú, independientemente de las diligencias que llamamos para mejor proveer. Cuando el juez, claro,
pide que se realicen ciertas diligencias para hacerse de más medios de prueba, pero en principio el que debe probar es el que afirma. Tú dices que así ocurrió, a probarlo. Bueno, para que el juez pueda comprobar, verificar, sería la palabra correcta, si esas afirmaciones coinciden o no con la realidad. Bueno, esto dice la academia, esto dice el profesor universitario. Pero, ¿qué dice el tribunal sobre esto? El tribunal electoral tiene una tesis, la tesis 37 del año 2004, que tiene este rubro. Pruebas indirectas son idóneas para acreditar actividades ilícitas realizadas por los partidos políticos. Y hablaremos de estas pruebas indirectas. Pero en la parte que nos interesa en este momento resaltar, porque claro, la tesis es muy amplia en su redacción, pero lo que está entrecomillado aquí es lo que nos interesa para que veas el criterio del tribunal respecto a qué pasa con las pruebas. Dice aquí, ahora bien, los hechos no se pueden traer tal y como acontecieron, al tratarse de acontecimientos agotados en el tiempo, y lo que se presenta al proceso son enunciados en los cuales se refiere que un hecho sucedió de determinada manera. Sí, fíjate, ahí está coincidiendo con la academia. Tú no traes los hechos, no podrías en una máquina de tiempo que todos regresáramos a hace unos días cuando ocurrió la irregularidad en la casilla de la que ahora te dueles. Bueno, el tribunal llega a la misma idea. Dice que los hechos son acontecimientos que ya agotaron su tiempo, ya no van a volver a suceder. Y entonces lo que tú traes son los enunciados que se refieren a un hecho que sucedió de determinada manera. Y la manera de llegar a la demostración de la verdad de los enunciados es a través de la prueba, que puede ser cualquier hecho o cosa, siempre y cuando a partir de este hecho o cosa se puedan obtener conclusiones válidas acerca de la hipótesis principal. Tú haces la hipótesis, tú dices, esto sucedió. Es por lo que yo vi. Y ahora tu prueba, por ejemplo, el acta circunstanciada, el video, lo que tú quieras, vamos a ver si con eso se demuestra que lo que tú dices así fue. No se parecen detalles muy, muy finos, pero, y lo son, pero es muy importante que los tomemos en cuenta. Si esta temática ahora es precisamente sobre la prueba, pues hay que ver todo lo que dice la academia y el tribunal sobre la prueba en materia electoral. Tarufo, que es otro gran procesalista, estima que la prueba es el medio que permite construir los razonamientos que justifican las conclusiones a las que llegue el juzgador, por lo que se refiere a los hechos que constituyen la materia de la controversia. Aquí Tarufo está viendo la otra importancia de la prueba. Yo te dije desde el momento que te presenté el objetivo, los objetivos de esta temática, que la prueba le interesa a las partes, claro, porque con ello van a lograr sus pretensiones judiciales, si la prueba es buena. Pero también la necesita el juzgador, porque de dónde se va a asir, de dónde se va a tomar para poder construir su resolución. Y entonces vamos a esa frase tan, pues, tan romántica que decía, delante de él está la oscuridad y atrás está la oscuridad, lo único que tiene es la prueba, que actuaría, te dije yo, como si fuera una lámpara sorda en medio de una habitación totalmente oscura. Pues esta es la que me puede más o menos dar una idea de cómo está por dentro esa habitación. Como resultado probatorio, agrega Tarufo, la prueba hace referencia a las consecuencias positivas de sus razonamientos. La verdad judicial de los hechos para Tarufo significa que las hipótesis sobre los hechos se apoyan en razones basadas en los medios de prueba que fueron ofrecidos y admitidos en el proceso. Bien, entonces ahora vamos a ver
o a distinguir fuentes y medios de prueba. Primero veamos qué son las fuentes de prueba y luego qué son los medios de prueba. Las fuentes de la prueba existen con anterioridad a un proceso y en consecuencia son independientes de él. A ver, yo veo que tú traes, acompañas tu escrito de demanda, acompañas con una copia certificada de un acta de instalación de casilla, porque quieres demostrar que se instaló en un lugar diferente al que estaba señalado en el encarte. Entonces tú vas a acusar esta situación y vas a pedir por ello que se anule, si es que es el caso, se alcanza la determinancia respectiva, pues que se anule toda la votación recibida en esa casilla. Y una de tus pruebas, pues es esa acta de instalación de casilla. Bueno, esa es la fuente. Pero cuando se elaboró esa acta, la hicieron los miembros de la mesa directiva de esa casilla. La persona que actuaba como secretario de mesa directiva, pues llenó el acta, diciendo que siendo las tantas de cuantas del lugar tal, se instaló la casilla fulanita en tal dirección, y da calle, número, colonia, barrio o demarcación política, lo que quieras. Cuando hizo ese documento y lo firmaron los miembros de la mesa directiva de casilla y personas que estaban como representantes de partido, pues nadie pensaba en un litigio de esto. O sea, era parte de la rutina, era parte de lo que está obligado a hacer los miembros de mesa directiva de casilla, levantar un acta, por eso les dan hasta el formato, para que ya nada más llenen las partes que tienen los datos concretos de esa casilla. Pero es parte de su obligación llenar correctamente esa acta, que ya está prefabricada, preimpresa, y que la firmen quienes deben firmarla. Nunca se imaginaron, esto dentro de 2 semanas se va a ir ante una autoridad judicial. Por eso dice aquí, la fuente de prueba existe con anterioridad a un proceso y en consecuencia tiene independencia de él. Nadie está pensando en ese momento, ¿qué tal que esto se va hasta el tribunal? Una fuente de prueba, una vez incorporada a un proceso y por tanto se transforma en medio de prueba, es cualquier objeto que permita obtener conclusiones válidas sobre las hipótesis principales que son los enunciados de las partes. Entonces, fíjate, cuando surgió la prueba, no era una fuente de prueba, era un documento que tenía que ver con un acto concreto de autoridad, la instalación de la casilla. Pero cuando yo obtengo una copia certificada de esa acta y la presento y la ofrezco como prueba de lo que yo estoy diciendo, yo dije que se instaló la casilla en un lugar diferente y aquí lo puedes probar, ve aquí la dirección de la casilla y vela en el encarte. Son direcciones diferentes, según yo. Vamos a ver si la autoridad concuerda conmigo. Entonces, una vez que la ofrezco y que me la admiten y que la incorporan al expediente, deja de ser una fuente y se convierte en un medio de prueba. El mismo documento, el acta de instalación de casilla. Entonces, fíjate que si hay diferencia entre la fuente, que incluso es independiente del hecho que quiere probarse, y otra cosa muy diferente cuando se vuelve medio de prueba. Una vez que te lo admite y te lo incorpora al expediente. Entonces la fuente deja de ser fuente y se convierte en un medio de prueba. Es el medio por el cual el órgano de justicia, el magistrado que lleve a cabo el proyecto de resolución, pues él sabrá qué valor le da a esa acta certificada, a esa copia certificada del acta de instalación de casilla, en mi ejemplo. Ahora otra cosa, ya que hemos distinguido fuente y medio de prueba,
sobre un mismo documento, nada más en momento diferente. Primero era una fuente y luego se volvió medio. Ahora bien, hablemos de la carga de la prueba. ¿Quién debe probar? Y eso es importante porque, pues, si yo soy el que tengo que probar, tengo que hacerme de esas fuentes de prueba. Mira, las cargas procesales no constituyen obligaciones, sino facultades para quienes intervinieron en procesos jurisdiccionales, especialmente para las partes, porque acuérdate que también está la autoridad. Y a la autoridad sí le podemos hacer un extrañamiento si no entrega en tiempo su informe circunstanciado. Pero si tú eres el promovente o el tercero interesado en su caso, no te van a conminar a que entregues las pruebas. Puedes no entregarlas. Nada más que si no las entregas, dice aquí, entonces, pues lo que va a suceder que pierdes la oportunidad que te da el proceso electoral para que tú puedas afianzar o confirmar la verdad de lo que tú dices. La abstención únicamente hace perder los efectos útiles que el acto omitido hubiera podido probar y por tanto genera la posibilidad de una consecuencia gravosa para quien fue omiso. En el caso de que el objeto de actuación omitida no quede satisfecha por otro medio legal que obre en expediente. Porque el tribunal dice, mira, si no hay pruebas, toma la resolución, o sea, sigue el proceso y vas a tomar en cuenta los documentos que obren en expediente. De esta manera, pues yo perdí mi oportunidad de presentar documentos que me hubieran dado la razón. Entonces, es ahí, pues francamente, darse un balazo en el pie. Nadie me va a exigir, nadie me va a decir, te falta una prueba y entonces estás condenado a pagar una multa o cosas así, ¿no? Pero nada más que en ese caso que tú omitas las pruebas, pues te atienes a ver si en el expediente hay algo que pueda apoyar lo que dices tú. Caso contrario, pues ya perdiste la oportunidad de probar. Ahora bien, según José Ovalle Favela, también muy conocido en nuestro medio jurídico mexicano, muchos de ustedes, sobre todo los más jóvenes, habrán llevado sus libros, su teoría general del proceso y su derecho procesal civil, como libro de texto. José Ovalle Favela, claro, en la licenciatura, él nos identifica y describe los siguientes aspectos de valoración. Ahora voy a hablar de la valoración. Ya ofreciste la prueba. ¿En qué momento? Cuando interpusiste tu escrito de demanda o cuando interpusiste tu escrito de tercero interesado, te añadiste al expediente como tercero interesado. Entonces, ahora vamos a valorar. La autoridad también ya presentó sus pruebas cuando presentó su escrito circunstanciado, diciendo por qué tomó la decisión de que ahora estás impugnando. Entonces, llega el momento que esto ya lo tiene que hacer el juez, en el caso los magistrados. Vamos a ver cómo lo van a valorar, ahora van a valorar las pruebas. Tienen videos, tienen documentos públicos, documentos privados, etcétera. Bueno, ya tienen las pruebas ahí. ¿Y cómo las van a valorar? Bueno, José Ovalle Favela dice, mira, hay tres sistemas para valorar. El primero es el sistema legal o tasado. Ahí no tienes oportunidad como juzgador. Tienes que hacer exactamente la valoración que marca la ley. La ley dice esto se va a valorar así, punto. ¿Sí? ¿Quién lo está diciendo? La ley. Entonces no te toca a ti de ninguna manera cambiar, modificar o a tu criterio. Ahí el juez está como con una camisa de fuerza, no puede hacer más que lo que la ley le diga y darle a cada prueba el valor que dice la ley. Hay otro en donde hay una gran libertad para lo que llamamos criterio judicial del juez. El juez va a valorar, se le deja mucho espacio para que él pueda valorar.
Y entonces, ¿cómo lo va a hacer? Ah, sí, claro, va a haber límites. No, no es en forma caprichosa o arbitraria, por supuesto que no. Y ahí los tienes al lado de donde dice el sistema de libre apreciación o apreciación razonada. El juez se tiene que basar en 3 reglas: las reglas de la lógica, las reglas de la sana crítica y las reglas de la máxima experiencia, las máximas de la experiencia. Son los parámetros, los asideros que tiene el juez para poder valorar, porque él va a valorar. La ley le dice, valora tú, aplica tu criterio judicial. Nada más toma en cuenta estos límites, estas paredes, no te salgas de ahí. Regla de la lógica, regla de la sana crítica y máximas de la experiencia. Ahorita vamos a ver de qué estamos hablando. Y hay un sistema mixto, donde unas cosas te las fija la ley y otras te las deja a ti como juzgador una amplitud para que tú puedas aplicar tu criterio jurídico, nada más que tomando en cuenta esos límites. Ese es precisamente el último, el sistema mixto, el que tiene el sistema aprobatorio en materia electoral en nuestro país. Algunas de las pruebas me dicen, mira, esto lo vas a valorar así, punto. Otras que me dicen, pues aplica tu criterio dentro de las reglas de la lógica, reglas de la sana crítica y máximas de la experiencia. Entonces, como está combinando los dos primeros sistemas, es un sistema mixto. Vamos a ver entonces, porque hablábamos de las reglas de la lógica, de la sana crítica y las máximas de la experiencia. Vamos a ver, vamos a recordar, porque los que son abogados lo saben muy bien. Pero para quienes no lo son o para quienes no lo tienen tan fresco, porque se han dedicado a muchas áreas, no al derecho procesal, pues vamos a ver qué entiendo por reglas de la lógica, qué entiendo por sana crítica y qué por máximas de la experiencia. La lógica, como todos sabemos, es una parte de la filosofía. La filosofía es una gran área de conocimiento y tiene sus subáreas también de especialidad, como la ética, por ejemplo. Y una de esas áreas es la lógica. La lógica es una operación metodológica de razonamiento, generalmente mediante silogismo. Por ejemplo, las reglas de no contradicción o las reglas de similitud también son parte de la lógica. Entonces, la lógica es la disciplina filosófica, es una parte de la filosofía, que me da a conocer las reglas para establecer el criterio coherente, el criterio razonado, y que éste no sea contradictorio. Por eso es el mundo del silogismo. Cuando tú llevaste preparatoria, ¿sí?, llevaste clases de lógica y te enseñaron los silogismos positivos, negativos, etcétera. Entonces, ese es el mundo de la lógica. Cuando el juez va a valorar, haciendo uso de su criterio y de su libertad para aplicarlo, pues tiene que basarse en la lógica, ¿sí? Las reglas de la lógica, que eso es algo que debe conocer. Y antes de dar el siguiente criterio, la sana crítica, me voy a saltar al tercero y luego regreso al segundo. Ahorita les explico por qué. Me regreso al segundo, que dice máximas de la experiencia. El juez tal vez tiene una larga carrera judicial. Ha empezado desde muy jovencito en cargos inferiores y ha ido pues ascendiendo en su carrera judicial. Entonces, esto le ha dejado una gran experiencia, una gran sabiduría. Se han presentado a lo largo de los años de su ejercicio muchos casos. Y entonces esto se parece a lo que alguna vez resolvió en un sentido. Esa experiencia es un plus. No lo desaprovechemos. Por eso la ley le dice que puede actuar de acuerdo con su propia experiencia, la enseñanza que nos ha dejado, la observación de otros casos similares, es una conclusión empírica, práctica. Por ahí tiene quizás incluso en su archivo personal copia de algunas resoluciones que se parece el problema a este.
y que, claro, acomodándolo, ¿verdad? Ajustándolo al caso concreto, le puede servir de guía. No desaprovechemos ni minimicemos la experiencia acumulada de un servidor de la justicia. Y entonces vamos ahora a regresar de donde nos hemos pegado el brinco, la sana crítica. ¿Eso en qué consiste? Dice, son reglas de correcto entendimiento tanto humano que une a la lógica con las máximas de la experiencia. Entonces es una combinación entre la lógica y la experiencia. Por eso tuve que primero saltarme a máximas de experiencia, para que ahora me quede claro que la sana crítica lo que hace es combinar reglas de la lógica, que no vaya a ser un pensamiento incoherente, un resultado absurdo. Como se demostró su inocencia, se le condena. No, no, si se lo encontró inocente, pues no se le condena nada, ¿sí? Porque sería incoherente. Entonces hay que respetar las reglas de la lógica y también la experiencia. Entonces la sana crítica es el conjunto, es la combinación de lógica y de máximas de experiencia. Esta expresión de la sana crítica empezó a utilizarse en la doctrina española, sobre todo en el campo del derecho civil, allá por el siglo XIX. Entonces, los creadores de este término son españoles del siglo XIX que lo divulgaron. Y ahora, pues cualquier procesalista entiende que es la sana crítica. También se le llama prudente apreciación o libre convicción. Es lo mismo, se pueden tomar como similares hasta la crítica. Pero te acuerdas que según, y lo voy a regresar, según Ovalle Favela, los límites que tiene el juzgador para tener la posibilidad de una libertad para valorar las pruebas, pues son estas tres: reglas de la lógica, máximas de la experiencia y sana crítica. Pero ¿qué crees? En esta lámina aparece una cuarta, que no la tenía Ovalle Favela, y es la apariencia del buen derecho. Y esto ha causado también ruido, porque cualquiera que lo vea así de primera instancia dice, apariencia del buen derecho. ¿Y qué debo entender por buen derecho? ¿Habrá un mal derecho? A mí me gustaría conocer el derecho malo, porque apariencia del buen derecho. El derecho en principio es ser bueno. Ya lo decían los romanos, ellos hablaban en su latín, que no tiene los mismos acentos que el español, hablaban de la bonitas del derecho. ¿Qué significa bonitas? Bondad. La bondad en el derecho. El derecho tiene que ser por naturaleza bueno. No nos puede inducir el derecho a realizar conductas negativas, sino positivas. Entonces el derecho por naturaleza tiene que ser bueno. Entonces, ¿puede hablarse de la apariencia del buen derecho? Bueno, esto también surge de la doctrina española y se ha divulgado por el mundo y se utiliza en los tribunales actuales y desde luego en nuestro país. ¿Y qué significa eso? Es un presupuesto que condiciona la admisibilidad de la suspensión de un acto reclamado, eh, porque a la simple vista, al simple conocimiento de lo que se está reclamando, parece, de ahí la apariencia, parece que sí es violatorio del derecho. Mira, esto se aplica en las medidas cautelares, medidas que toma la autoridad para evitar que una conducta agreda tan profundamente y por tanto tiempo que cuando se venga a resolver al respecto, ya no sería importante porque el daño ya sería irremisiblemente causado. Por ejemplo, típico en medidas cautelares, a través de un procedimiento sancionador electoral. Tú pides que se retire de del espacio radiofónico o televisivo un spot, porque es contrario a las reglas de la comunicación política y te puede causar mucho daño como partido político y o como candidato. Si esto se deja que se siga pasando constantemente en los horarios de la radiodifusora y la televisora,
pues habrá dado tal impacto sobre la ciudadanía electora que cuando te lo vengan a retirar, pues ya no tiene sentido, porque el daño se causó. Entonces, por eso, lo que se debe hacer, por eso es una medida cautelar, una medida de precaución. Todavía yo no sé si esto que estoy viendo o estoy escuchando es contrario a las reglas de la comunicación política, pero así a lo que yo veo, se me hace que sí, es la apariencia del buen derecho. Entonces, por lo pronto, como medida cautelar, lo retiramos. Y luego sigue su cauce el procedimiento sancionador. Y ya vendremos a ver si finalmente si era afectativo o no. Pero por lo pronto yo lo suspendí para que no siguiera impactando, no siguiera dañando, ¿sí? Pero ¿en qué me basé? Porque todavía no había una resolución al respecto, todavía no se pronunciaba el tribunal al respecto. Pues en eso, en la apariencia del buen derecho. Para el derecho esto no es bueno. Entonces, por eso, lo mejor es que lo retire. Y ya nos vamos a seguir el procedimiento. A la larga ya sabremos si fueron bien tomadas o no esas medidas cautelares. Ahora bien, otro asunto relacionado con la prueba es la valoración conjunta de ella. Mira, consiste en que la irregularidad grave está plenamente acreditada y se obtiene con la valoración conjunta de las pruebas según consten en el expediente, sobre las bases de las reglas de la lógica, la sana crítica y la experiencia, por lo que los órganos de decisión llegan a la convicción de que efectivamente ocurrió la irregularidad grave sin que medie duda alguna sobre la existencia o circunstancia de los hechos controvertidos. Cuando tú ya recibiste todas las pruebas, debes valorarlas conjuntamente, no aisladamente. Quizás una prueba solita no causa convicción, pero si viene otra y la refuerza, y viene otra y la refuerza, bueno, ya es demasiado. Y precisamente en estas pláticas que vamos a tener, vamos a ver un caso en el que se fueron acumulando tal cantidad de pruebas que coincidían, que quizás una de ellas solita no hubiera sido tan impactante, pero cuando estás recibiendo por todos lados pruebas que están confirmando lo que sucedió, pues se fortalece la prueba. Por eso siempre la prueba debe ser valorada conjuntamente. Debes hacer ahí los dos ejercicios. Primero, valorarla en forma aislada. Y luego, ya que has valorado cada una aisladamente, reunirlas todas y ver si ya juntas, adminiculadas, que es la palabra correcta, la que usamos los abogados, pueden darnos mayor convicción. Una prueba solita es una prueba muy endeble, nada más te da indicios, ¿sí? Por ejemplo, una nota periodística, muy endeble. Pero si a esa nota periodística le agregas este documento y aquel y el testimonio, oye, pues la debilidad de la prueba ya quedó muy superada. Vamos a ver un caso así. Entonces, siempre valorar las pruebas en forma diferente y además, ya que las tenemos por separado, o sea, cada una valorada en lo individual. Ahora vamos a hacer la valoración conjunta, ponemos todos en un mismo recipiente y valoramos todo lo que nos aporte esa confrontación, esa unión, esa adminiculación de las pruebas. Ahora, ¿qué pasa con las pruebas ilícitas? Bueno, las pruebas ilícitas también son, pues, difíciles. ¿Qué vamos a hacer con ellas? Porque, por ejemplo, pues la exclusión de la prueba ilícita aplica tanto a la prueba obtenida como resultado directo de una violación constitucional. Por ejemplo, se grabó una comunicación telefónica. Esa es una prueba ilícita, porque está violentando los derechos fundamentales de las personas. Entonces, en principio no hace prueba. Sin embargo, tenemos que ir al caso concreto. Y a veces esa prueba originalmente ilícita se puede ver superada. Aquí lo está diciendo precisamente este documento, que es una tesis del tribunal. Dice, mira, es posible que no se excluya la prueba,
Estos supuestos que tenemos que tomar en cuenta para que no se llegue a excluir son si la contaminación de la prueba se atenúa. Eso sucede a veces no. Si hay una fuente independiente para la prueba, o sea, una que no sea ilícita, que diga lo mismo que decía la ilícita, entonces debo tomar en cuenta la lícita, pero en esencia está diciendo lo mismo que la que estaba tomando ilícitamente. O si la prueba hubiera sido descubierta inevitablemente. Entonces, por eso no podemos ser así tan tajantes de decir, prueba ilícita fuera, ni caso le hago. No, hay que ver el caso particular. Y como te decía, a veces una prueba que no lo es porque es ilícita, se tomó violando un principio constitucional, el respeto a la comunicación de las personas, pues si aparecen otras pruebas que están diciendo lo mismo, pues no vas a valorar esa prueba, la vas a dar por ilícita. Pero está diciendo lo mismo que te están dando estas otras pruebas. Por eso no podemos hablar tan tajantemente, tenemos que ir al caso concreto. Ahora, la prueba judicial es todo motivo, razón o aportación al proceso por los medios y procedimientos aceptados en la ley. Ya veremos en próxima clase cuáles son las leyes que acepta el derecho probatorio electoral en México y sobre los hechos discutidos en el proceso. Pues aquí la prueba hay que aportarla. El objeto de la prueba es la afirmación de las partes, lo que ha dicho cada parte respecto a lo que sucedió, a manera de enunciados hipotéticos. O sea, posiblemente pasó esto, sobre los hechos ocurridos. Es la apreciación equivocada o acertada de las partes sobre lo que ocurrió. Consiste en el fin que se persigue al aportar. ¿Por qué estás aportando pruebas? Pues para que veas que lo que estoy diciendo de lo que ocurrió es cierto. Ahora, la fuente de la prueba son hechos percibidos por el juez y que le sirven para deducir el hecho que se quiere probar. Consiste en las circunstancias en donde se originó la prueba. Es esa acta que se levantó el día de la instalación de la mesa directiva de casilla, por ejemplo, en mi ejemplo. Y medio de prueba es la forma autorizada por la ley para poder probar un hecho controversial. Son los elementos que contiene la prueba. O sea, una vez que tú entregas la fuente, se deja de llamar fuente y se vuelve medio. Esa acta que la mesa directiva de casilla levantó para instalar la casilla, que ahora está cuestionado el lugar, pues esa es la fuente de la prueba. Y es independiente de lo que ocurrió. Cuando levantaron ese documento, nadie se imaginaba que esto iba a llegar hasta la autoridad. Ahora, una vez que la autoridad lo acepta, lo incorpora al expediente, entonces deja de ser una fuente y se convierte en un medio de prueba, que está a la mano para que la observe en su momento el señor juez. Los medios de prueba pueden ser libres si la ley no los menciona exhaustivamente, sino que puede tratarse de cualquier medio idóneo para crear convicción en el operador de la justicia. O puede ser también un sistema de prueba restringido, cuando la ley concretamente dice cuáles son las pruebas que se pueden utilizar. Y ese es el caso del derecho procesal electoral mexicano. Ahí nos dice, vamos a verlo en la próxima clase, el artículo de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, nos va a decir, nos va a señalar, mira, lo único que puedes aportar es A, B, C, D y F. Entonces nos señala cuáles pruebas se admiten, no la que tú pienses, sino la que está ahí señalado. Entonces, en materia de ofrecimiento de pruebas, podemos tener un sistema libre donde las partes pueden aportar cualquier medio que consideren idóneo y la prueba, el sistema restringido, donde la ley dice, estas son las únicas que puedes aceptar. Bueno, ese es el caso del derecho electoral, lo señala exactamente A, B, C, D y no otra más. La palabra prueba viene del latín, viene de probus. ¿Y qué significa probus? Significa bueno,
honesto, confiable. Por eso ves que a veces se habla de una persona y se dice es un hombre probo. ¿Y eso qué significa? Pues que es un hombre bueno, honesto, es un ciudadano tranquilo, cumplidor de sus obligaciones. Sí, es un hombre probo. Y de ahí viene la prueba. Y es bueno que veamos esa etimología, ese origen etimológico, porque quien aporta la prueba debe ser honesto, debe ser veraz. ¿Te vas a conducir frente a la autoridad? No puedo llevarle una prueba engañosa, una prueba falsificada, porque entonces cometería un delito. Por eso, en principio, cuando yo aporto mis pruebas, es de presumirse que son buenas. Otra cosa es que lo sean. Bueno, para eso está el juzgador, él valorará si son pruebas confiables o no. Pero en principio, quien aporta una prueba, no se le olvide que lo está aportando frente a una autoridad. No es cualquier persona ante quien la va a presentar, sino ante la autoridad. Y la autoridad tiene poder, por eso se habla de poder judicial. Entonces la autoridad puede, entre las cosas que puede, es incoarme una responsabilidad gravísima si yo aporto pruebas falsificadas. Entonces, qué bueno que desde su origen etimológico, desde la época de los romanos, viene la palabra prueba de probos, de honesto, de confiable. La palabra prueba tiene, entre otras dos acepciones, la vulgar, la comprobación de los hechos, y la judicial, la comprobación de las afirmaciones que sobre los hechos se han dado. Esto no lo afirmo yo, lo afirman dos juristas importantes, Carneluti y Rocco, autores italianos. Entonces, fíjate, para el común de las personas, la prueba pues es el hecho de comprobar algo. Aquí tengo las pruebas, dices. ¿Verdad? Para el mundo judicial, la prueba es la comprobación, pero de lo que tú afirmas de los hechos. Bueno, esto tiene sentido por todo lo que hemos venido hablando desde que empezó esta charla. Tú no estás probando los hechos. Ya te acuerdas que decía la academia y dice la jurisprudencia, la tesis del tribunal, los hechos no se prueban. Lo que se prueba es lo que tú afirmas de los hechos, tu interpretación, que no necesariamente coincide con lo que realmente ocurrió. Y eso que parece muy sutil es muy importante, porque cuando se valore la prueba, a lo mejor te dicen, analizando tu prueba, se ve que no ocurrieron los hechos como tú lo dices. ¿Sí? Entonces, lo que se está probando y lo que se quiere verificar, si está correcto, es que la prueba confirme lo que tú afirmas del hecho. Creo que después de ver la tesis y lo que dice la academia, lo que dicen los especialistas, pues ya esto que al final está diciendo Carneluti y Rocco, pues son palabras que tienen sentido. Ahora bien, la historia de las pruebas judiciales. Mira, no siempre a través de los tiempos la prueba ha sido igual. Ya no me refiero a lo electoral, sino en general la prueba. Ha pasado a un desarrollo histórico en estas etapas. Primero, la primitiva. ¿Cómo era esa prueba primitiva en las primeras civilizaciones de la humanidad? Pues fue encontrándose de manera empírica, o sea, con acierto y error, porque no había experiencia, no había académicos, no había estudios. Entonces lo que hicieron esos pueblos pues fue ir pensando cosas y a veces les resultaban bien y a veces les resultaban mal. Por ejemplo, la forma de probar la honestidad de los teutlis, o sea, de los jueces en la época de los aztecas. Al juez le llamaban teutli. Y entonces ya había casos de deshonestidad. La deshonestidad no es cosa de nuestros días, ni es cosa de aquí o de allá. La deshonestidad es un fenómeno lamentablemente universal y en todos los pueblos. Y había jueces, pues, deshonestos. Entonces lo que se hacía, a ver ustedes cómo lo ven, es que se enviaba a alguno para que tratara de sobornar al teutli. Le ofrecía.
Y si él caía en la tentación, sin darse cuenta que era un ardid, era una trampa, inmediatamente lo pillaban, le quemaban el cabello, acuérdense que ellos usaban su cabello largo, y eso era una señal de vergüenza, ¿sí? De afrenta pública, le tumbaban su casa y podía perder hasta la vida. Entonces ahí la prueba se conseguía creándola, ¿sí? Para ver si es honesto o deshonesto. Esa es una etapa muy primitiva y hemos tomado el ejemplo de ellos como podríamos haber tomado el ejemplo de cualquier otro pueblo antiguo. Luego viene la etapa filosófica, cuando ya con más desarrollo en la materia de la filosofía se presó, por ejemplo, en la lógica, como sucede en Grecia y en Roma, en la Grecia y Roma antigua, cuando, por ejemplo, se pide que de menos haya dos testigos. En su latín, los romanos decían, testus unus, testius nullus. O sea, si hay un testigo, no hay testigo, es nulo, porque no podemos confrontarlo. Entonces lo que diga tenemos que aceptarlo, sea como fuere. Entonces un testigo no hace testigo. Si tienes dos, ya, porque podemos hacerlos deponer separadamente. Y entonces vemos las coincidencias y las discrepancias. Si coinciden en lo principal, hacen prueba. Ahora bien, esto ya tiene base lógica. Viene la tercera etapa, la religiosa, cuando dejamos en la Edad Media a la divinidad que ella resolviera. ¿Se acuerdan las ordalias o juicios de Dios? Tú dices que eres inocente. Ah, bueno, a ver tus manos, ponlas en palmas. Y sobre ellas voy a ponerte un hierro, pero calentado al blanco. Te voy a dar una quemada brutal. Y vamos a dejar pasar 3 días. A los 3 días te revisamos las manos. Si ya empieza a cicatrizar, eres inocente, ahí se ve. Si todavía estás en carne viva y estás arrojando líquido, eres culpable, ahí se ve. Fíjate que ahora tuviéramos esas ordalias o juicios de Dios de la Edad Media. Qué raro, ¿verdad? Bueno, luego venimos a la etapa legal, donde el juez no puede, desde luego, crear su criterio, sino que la ley le va señalando así en un sistema muy cerrado, muy limitado, lo que tiene que hacer. El juez no es más que la boca y los ojos de la ley. La ley le dice todo, él nada más tiene que hacer lo que la ley le indica, precisamente para evitar interpretaciones. Esto lo tuvimos también. Y hacia el siglo XIX, entonces se le da al juez una gran capacidad para influir, para decidir. Claro, con parámetros ya sabemos que las reglas de la lógica, etcétera. Entonces, por ejemplo, en el sistema anglosajón, en el Reino Unido, en Estados Unidos, etcétera, todos los países que están dentro del grupo de los derechos anglosajones, pues ellos tienen una gran libertad para que el juez aplique su criterio. Y finalmente, la etapa científica, donde el juez puede tomar en cuenta las disposiciones legales para valorar la prueba, pero también tiene que basarse en su propio criterio, acotado por las reglas de la lógica, la sana crítica y las máximas de la experiencia. Ese es el criterio de nuestro actual sistema probatorio. Es mixto, como lo dijimos, viendo el documento de José Ovalle Favela. Es una valoración mixta. Algunas cosas te las da la ley y no te puedes variar de ahí, y otras sí te dejan criterio, ¿de acuerdo? Y mira, ahí viene otro tema, pero este tema ya es muy amplio, el sistema probatorio en materia electoral, los medios de prueba en materia electoral y las reglas de la prueba en materia electoral. Esto requiere una explicación también abundante, que ya no nos alcanzaría a dar en los minutos que faltan de tiempo de la exposición. Entonces, mira, pues vamos a dejar hasta aquí para que mañana continuemos a partir de aquí, ¿sí? Entonces, si ustedes no tienen inconveniente, voy a dejar de compartir para dar tiempo a comentarios o a preguntas, etcétera, ¿sí? Ahorita ya fue mucha información y alguna muy pesada.
¿sí? Entonces hay que tener cuidado, no te vaya a doler la cabeza al rato, porque es demasiado estar pensando en cosas muy complejas, ¿verdad? Yo te digo, admiro mucho que ustedes, siendo personas tan ocupadas, tan ejecutivas y con tantos pendientes, tu agenda está pero abigarrada, todavía te das la oportunidad de estudiar un diploma como este. Pues admiro su constancia. Y no solamente la admiro, sino me siento muy orgulloso de tener o contar con una audiencia de personas tan valiosas como ustedes. Pero bueno, si hay que plantear alguna pregunta o algún comentario, lo puedes hacer ahorita. Si de momento no te acuerdas y mañana o al rato dices, ¿cómo no le pregunté? No te preocupes, mañana lo puedes plantear. Y si no son cosas tajantes, no es el tren al Laredo que se fue, pues ya no puedes irte más que en otro. No, aquí no hay problema. Si ahorita no tienes preguntas y ya después surgen, las puedes plantear mañana. No se te olvide que estamos en una audiencia en la que todos somos profesionistas, todos somos amigos, y lo importante es que tú te sientas muy, muy a gusto, ¿sí? Que esto te sea útil de alguna manera. Entonces, si alguno quiere tomar la palabra, pues adelante. A ver, ha levantado su mano don Víctor de la Paz. Sí, don Víctor, con mucho gusto lo escucho. Doctor, buenas tardes. Con gusto de saludarlo. Yo tengo nada más un par de inquietudes en el contexto que planteó de la teoría de la prueba. Cuando hablaba de valorar la prueba, ahí podría caber, por ejemplo, la calificación también de la prueba, porque, bueno, es más bien Podría, una pregunta. sí, pero no le alcancé a escuchar. Dice usted que ahí podría caber qué, perdón, pero se La fue el sonido. calificación de la prueba. Ah, la calificación, sí, claro. Exacto. Es que Sí, sí. yo comprendo esta parte porque me ha tocado elogiar algunos expedientes y veo que, por Ujú, ejemplo, muy comúnmente tratándose de documentos públicos, tan solo por el hecho de que lo haya presentado una autoridad, se asume que es una documental pública, ¿no? Y ujú, especialmente uno que me llamó la atención en un caso de nulidad de casilla, donde un partido presenta para acreditar la calidad de servidor público de un funcionario de la casilla un recibo de nómina, que supuestamente este era directivo y ahí estaba pidiendo la nulidad de la casilla. Pero yo veía el recibo que presentan por ejemplo, no tenía los requisitos que contempla la ley fiscal, ¿no? Pero ujú. pues se asume que es documental pública por el hecho de que la presentó el ayuntamiento. Entonces, no sé si en esa parte, en la valoración, o sea, Ahí cabe teóricamente eso, claro. tenga que caber eso, ¿no? Decir, ok, me la presentas como documental pública, la califico para ver si reúnen los requisitos, ¿no? Las leyes fiscales dicen que un recibo de nómina tiene que estar timbrado y es Sí, claro. electrónico, etcétera. Y en ese documento, pues era una media hoja carta así simple que Mm, no tenía obviamente esas características y sin embargo se le asumió cuando menos en el expediente que leí. claro. Esa Sí, inquietud. Sí, doctor, adelante. Ya, gracias. sí, don Víctor, lo que usted ha señalado es mucho, muy importante, ¿eh? Es una pregunta que más bien la podríamos haber planteado en en la clase de mañana, cuando vamos a ver valoración de la prueba. Le voy a decir por qué. Porque usted está hablando de una regla general que cualquier abogado sabe. Documental pública, prueba plena. Documental privada, es solamente indicio, hay que adminicularla con otras. Documental pública es la que expide la autoridad en ejercicio de sus funciones. Y cualquier otro documento, el que puede usted extender, o yo, o un comerciante, una factura, son documentales privados. Bueno, esa es la regla. ¿Y qué cree? Se va a encontrar en materia electoral que no siempre ocurre así. Incluso aunque el documento haya sido signado ante notario público. No quiero entrar más de lleno en esto porque ya nos llevaría a la explicación de mañana, pero, pero yo te decía, hay situaciones de excepción y las situaciones de excepción en derecho electoral son varias. Por eso, como bien se pregunta, ¿puede haber una teoría general de la prueba? Pues sí, siempre y cuando veamos que en cada especialidad hay situaciones excepcionales. Por ejemplo, del notario público, en principio nos piden que que los hechos le consten. Ya le pusimos una limitante. Pero además de que le consten, es probable que nada más cause indicios. Ya veremos la jurisprudencia al respecto.
Pero fíjense, entonces esa regla de oro, ¿era pública? Vámonos. Salvo que, claro, sea falsificada. Esta me da entonces una presunción juris et jure, o sea, que solamente admite alguna prueba respecto a su legitimidad, a que sea una prueba real, que no esté falsificada. Entonces, por ejemplo, un documento certificado por una autoridad que tenga fe pública, pues es prueba plena, salvo que se vea que es falsificado, y entonces ya estamos metidos en un problemón porque está falsificado. Y la prueba documental privada hace pruebas solamente adminiculándolo con otras pruebas. Esa es la regla de oro. Pero en el electoral hay excepciones. Entonces, habría que ver en qué lugar nos colocamos. Y eso que está usted diciendo, que si la calificación queda dentro de esa determinación de que si la prueba es pública o privada, etcétera, tiene usted razón. Ahí sería la cajita donde habría que meter todo esto, ¿verdad? Para ver cómo se va a valorar, viendo el caso concreto. Le agradezco mucho su pregunta, don Víctor, fue muy oportuna. ¿Y alguna otra pregunta que tenga? ¿No? Yo no sé si no hay más preguntas o comentarios, pues si nos podemos retirar. Nos faltan, no sé, como unos 10 minutos o 12 para que la clase termine. Pero bueno, pues pasa como cuando estamos en el aula, ¿verdad? Bueno, pues a veces terminamos 10 minutos antes y a veces apenitas, ¿verdad? Hasta nos pasamos 1 o 2 minutos. Pues a veces así pasa. Si ustedes gustan y si nos da autorización, don Cristian, no sé si todavía ande por ahí don Cristian, que está apoyando con esta sesión, pues nos autorizan a que nos vayamos, ¿verdad? Bueno, Cristian, pues si quiere lo dejamos hasta ahí y mañana otra vez tempranito, ¿de acuerdo? Les mando a todos un abrazo muy fuerte, todo mi afecto y mi admiración. Cuídense mucho, no quiero que nos llevemos un susto. Acuérdense que todos somos una gran familia y no quiero que ninguno de ustedes vaya a tener un contagio, cosas horribles. ¿Para qué? Más vale exagerar la precaución y no llevarnos el susto. Y mañana nos vemos, ¿de acuerdo? Que tengan una noche tranquila todos. Cuídense muchísimo. Ya nos vemos.